Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un programa más de Voz Sin Fronteras. Hoy estamos con el caballero de los recursos humanos. Estamos con un señor que para mí ha sido un honor encontrármelo en el camino. Soy con Carlos Valverde, Varela, perdón, Valverde, soy con otro compañero. Varela. Carlos tiene una vasta experiencia en el área de recursos humanos, ha administrado los recursos humanos de empresas muy importantes aquí en el país y lo más bonito que ha participado en el área de las competencias, que otro programa, ese era el que íbamos a intentar grabar hoy, pero vamos a grabar el día de hoy, el hablar sobre la ley marco del empleo público. ¿Es así, Carlos? ¿Cómo estás? Así, así es. Muy buenos días, Mau. Pues no, es un gusto haberte conocido y compartir esta pasión que es el tema de los recursos humanos. Y bueno, y hablar hoy de la ley marco del empleo público es un tema pues que se las trae, tiene muchas interrogantes y no, pues muchas gracias por la invitación, con todo gusto. Y recientemente se aprobó el reglamento, ¿verdad? Carlos, ¿cómo fue la historia de esa ley, verdad? Que la ley es una regulación que nos manda los préstamos internacionales, ¿verdad? Que es una parte de equiparar el gasto público y el beneficio que va a traer eso al país. Eso está bajo las normativas que nos pusieron, ¿verdad? Bajo los créditos que nos dieron pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Qué es lo que está buscando esa ley en normar, en regular, en beneficiar pues al país y a la norma pública hoy por hoy? Sí, claro. Bueno, como decías, el reglamento fue publicado el pasado viernes 10 de marzo. Y este reglamento pues trae una serie de variables que ya comienzan a ser de cumplimiento, por decirlo de alguna forma, y cuyo propósito es que puede regular todas esas relaciones que se dan ahorita en el empleo público y el empleo mixto, que se llama, ¿verdad? Entre la diferente, o en toda la gama de administración pública como tal, todos sus servidores. Y al final lo que busca la ley, todo lo que, como lo decías, es poder en un futuro ir corrigiendo todas las desigualdades salariales que hoy se tienen a nivel de funcionarios en diferentes instituciones públicas. Entonces vemos que este marco como tal, este reglamento, es eso. Ahora, si yo tengo ahorita un asistente administrativo 1 de una institución que gana, por decir un ejemplo, 600,000 colones, también vemos que en otra institución ese mismo servidor público, asistente administrativo 1, gana, digamos, un salario menor de 450,000 colones. Entonces ahí donde esta ley lo que busca, este reglamento lo que busca es precisamente ir trabajando en esas desigualdades salariales que se dan a nivel de las mismas instituciones públicas del Estado. Entonces, muy interesante ese ejemplo que estás usando. Cuando hay dos puestos similares, ¿verdad? Porque estamos hablando de ese término. Entonces, va, se va a tratar de equiparar, ¿verdad? Cuando hay dos perfiles muy parecidos en instituciones, ya sea, llámese municipalidad, ministerio, eh, empresas autónomas, eso aplica para todas las empresas del gobierno, tanto legislativo, judicial y ejecutivo, para esas tres normativas. Entonces, cuando tenemos un puesto con el mismo perfil, un perfil muy similar, porque cada institución tiene sus perfiles, pero entonces lo que está buscando esa ley es que haya un equiparamiento, una estandarización de la compensación. Eso es lo que está buscando la ley. Sí, es correcto. Ese es el fin, ¿verdad? Poder a futuro corregir todas las desigualdades salariales que hoy se encuentran. Entonces ahí viene algo muy interesante, ¿verdad? Que es que debe ser normado por la gestión de recursos humanos. Es decir, todos aquellos colegas que hoy están en el área de recursos humanos son los responsables de que esto suceda. Y como principal, digamos, fiscalizador dentro de una misma organización. Aquí es importante más aclarar también que por su régimen de competencia, tanto el ICE, el INS y los bomberos, digamos, no están dentro de la ley de empleo marco público y todas las demás sí. Entonces se ha generado una serie de controversias con la publicación del reglamento, porque por ejemplo nos encontramos que no está definido claramente algunos conceptos como por ejemplo
el tema si mi funcionario es exclusivo o si mi funcionario es excluyente. Entonces es ahí donde vemos noticias que, por ejemplo, dicen tantas municipalidades, ¿verdad? Se salen del marco, de la ley de marco del empleo público, porque este tema como tal no está claro si mis funcionarios son exclusivos o si son excluyentes, perdón. Pero bueno, en eso se está. Ya el Mideplan, que es el ente fiscalizador de que eso suceda, y junto con el servicio civil, pues tendrán que definir con precisión qué es exclusivo, qué es excluyente, para yo poder ver si realmente ahorita mi funcionario lo es o no lo es, ¿verdad? Que eso es parte de un transitorio que ya se tiene ahorita en la ley. Entonces será recursos humanos el que debe de tener una serie de variables que vamos a ir viendo más adelante, en las cuales, como alineo toda la ley del empleo público a una serie de subprocesos que me permitan ya garantizar esa corrección de esa desigualdad salarial en el tanto. Carlos, qué interesante porque ayer estuvimos también hablando de, por ejemplo, un salario de un chofer. O sea, hablemos también de ese caso que me decías ayer. Un chofer que podría estar ganando hoy en el Recope más de 1 millón. Ese millón se compone de las anualidades. Entonces, que un chofer tal vez va a empezar con 400,000. Entonces, a ese señor o a esa señora se le va a congelar el salario, ¿verdad? O sea, no se le va a quitar su salario, se le va a congelar hasta que aquella persona nueva empiece también con sus pruebas de desempeño a llegar a equiparar un salario o a compensar, ¿verdad? En el tiempo, a llegar a tener ese valor. Ayer también hablamos que ya no se va a escoger a dedo, ¿verdad? La gente que yo quiero que entre en una institución, que ya eso desaparece, va a ser por su proceso de selección que tiene que reunir para poder presentar los requisitos que se requieren para el puesto. Después también vemos que aquí desaparecen los favores políticos, ¿verdad? Muchas veces gente que participa, y sabemos, eso es voz populi, ¿verdad? No estamos tapando el sol con un dedo. Cuando yo participo en una campaña con X candidato, hay una promesa de contratarme. O sea, ya todo eso desaparece y ahora se tiene que pasar por un proceso, filtro, y si yo llego a estar en la alterna, pues en buen momento. Exactamente es así lo que entiendo. Sí, sí, es correcto, Mao. Vamos a ver, de aquí se desprenden, por decirlo alguna variable, se desprenden 4 o 5 grandes subprocesos de recursos o subsistemas de recursos humanos, como se le quiere ver. El primero de ellos habla del tema salarial. Como bien lo decía, ¿verdad? El propósito de la ley básicamente es regular las desigualdades salariales. Entonces, en el ejemplo que das, yo tengo una institución pública donde una persona gana un salario de, no sé, 1.200.000 colones, y requiero hoy contratar a una persona con la misma posición. Pues ya al tener un tema salario global, ya no va a tener una serie de pluses o incentivos como los tenía el que antes estaba contratado ya antes de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este colaborador? Bueno, este colaborador, que es antiguo, digámoslo así, se le va a congelar su salario, no es que no se le va a disminuir, sino que es dejárselo congelado, y a partir de esa variable, hasta que ese nuevo colaborador que hoy ingresa a la institución lo alcance, es que ahí van a seguir creciendo económicamente los dos. Eso por un lado. Pero bueno, también cuando hablamos del tema salarios hablamos de una serie de variables. Por ejemplo, hablamos de que hoy los diferentes funcionarios públicos tienen que ser incluidos en una de las 7 familias de puestos que ya se tienen. Y también aquí hay algún tipo, digamos, de duda. Porque ¿qué pasa cuando yo no pertenezco a alguna de esas familias de puestos? Entonces, lo que sí es claro es que las familias de puestos fueron diseñadas más que todo por algún tipo de ministerio en particular. Pero entonces una municipalidad, por ejemplo, debe de crear su propia familia de puestos. Porque vamos a ver, yo tal vez yo no tenga funcionarios que estén en el servicio exterior, o yo no tenga funcionarios que estén en el tema de la educación como tal. Entonces es ahí donde yo tengo que crear mi propia familia de puestos, ¿verdad? Como parte de. La otra cosa importante es que aquí ya se habla de un tema importantísimo que siempre se queda olvidado, que es el tema de los manuales de puestos.
en donde tanto el Mideplan como el Servicio Civil pues deben de generar una serie de lineamientos para que nosotros instituciones podamos hoy tener una regla para poder hoy actualizar nuestro manual de puestos. Entonces, en diferentes asesorías que yo he venido dando con diferentes instituciones en todo el país, nos hemos topado con que el manual de puestos ha sido un documento que ha sido relevado, ¿verdad? Ya al cajón de, ¿verdad? Del La olvido. última gaveta. Claro, y entonces es ahí donde decimos, bueno, hoy más que nunca, todas las instituciones deben de tener su manual de puestos o su perfil de puestos actualizados, porque entonces a partir de eso también nosotros vamos a lograr tener una variable, por ejemplo, de puestos, una variable de puntos, se me ocurre, para poder ver cuánto vale esa posición en el mercado. Porque bueno, ahorita usted me puede decir, Carlos, ¿y cómo nosotros vamos a saber cuál es el valor de mi posición hoy en el mercado? Bueno, entonces se ha venido tomando una serie de encuestas de empresas privadas para poder hoy establecer cuál es ese salario global. Hoy se tiene, durante 6 meses se va a tener lo que se le llama un salario global temporal. Entonces, si yo mañana, por ejemplo, estos días, entro a una institución pública, voy a entrar con un salario global temporal, que no es el salario, digamos, definitivo. ¿Por qué? Porque entonces el Mideplan y el Servicio Civil están analizando ya con certeza y con todos los documentos que van a comenzar a llegar próximamente al Mideplan como ente rector para poder ver cuáles son los salarios que yo tengo. Entonces, se me ocurre, una municipalidad puede tener un salario de 600,000 colones para un chofer, otra podrá tener el mismo chofer con un salario más o menos bajo, una institución como tal tendrá un salario diferente. Entonces, a partir de esas variables es donde nosotros o el Mideplan va a decir, bueno, el salario global ahora sí fijo va a ser de este aquí en adelante. Y ahí va a ir sufriendo sus aumentos conforme el tiempo va a ir, ¿verdad?, pasando. Pero de momento yo entraría con un salario global temporal, ya no tendría los beneficios e incentivos, si se puede llamar de esa manera, que lo tiene un colaborador que ya tiene experiencia en el tema. Y lo otro que decía es, bueno, el tema del favoritismo, entonces ya está normado el primer subsistema que es de los nuevos ingresos, llámese reclutamiento y selección, en donde, pues a mí me agrada mucho poder leer esto porque va asociado a los diferentes temas laborales del país que hemos venido teniendo durante muchos años, como la reforma procesal laboral, en donde yo tengo que hoy, un departamento de recursos humanos debe tener documentado todas las variables para poder decir por qué contrató a Pedro o por qué contrató a María. Eso significa que debe de comprobarse que la persona sea idónea para el puesto, ¿verdad? Debe comprobarse. Debe establecerse diferentes métodos e instrumentos necesarios donde se garantice el principio de la igualdad, por ejemplo. También que tiene el mérito para poder ser la persona seleccionada para esa posición, la capacidad como tal. Entonces, esto nos lleva a que los departamentos de recursos humanos deben de tener toda una batería de pruebas, llámese test, si así fuera, psicométricos, llámese pruebas de conocimiento, llámese pruebas de lenguaje de señas, lenguajes internacionales, así fuera, el manejo del inglés, por ejemplo. Y también se habla de un tema muy particular que ya se tenía, pero ahora se ratifica, que es la superación de pruebas físicas y pruebas médicas, que eso es muy importante. Porque lo que vamos entonces a garantizar con eso es que si yo ocupo una persona para que esté en el área de la proveeduría o en el área de las compras, poder garantizar que la persona goce de una buena salud y por consiguiente, no sé, se me ocurre que pueda ir a la bodega y levantar una serie de cajas, por ejemplo. O las personas que están hoy por hoy en temas de recolección de basura cuando los servicios no son privatizados, porque hoy la gran mayoría, por ejemplo, municipales, están privatizando ese tipo de servicios. Entonces, vemos que en temas de reclutamiento es parte de, pero un punto importante aquí que hay que mencionar es el tema de la gestión por competencias. Nosotros, para podernos garantizar un buen proceso de reclutamiento y selección, como lo pide hoy la norma, como lo pide el reglamento o la ley, nos dice que todas las instituciones deben de tener su documento, su manual o su gestión por competencias. Y aquí es donde vemos también que muchas veces las organizaciones no saben cómo desarrollarlo y cómo llevarlo, ¿verdad?, a un buen fin en esto. Carlos, qué interesante. Ahora estás tocando un tema muy importante que ayer también lo estuvimos tocando, que aunque digamos la competencia, trabajo en el equipo, que es lo que a mí me encanta trabajar.
Eh, y creo que esa competencia no se puede clonar, ¿verdad? Hay gente que digamos, porque cada institución tiene su cultura, ¿verdad? Tiene su, su cultura y también lo importante es que a base de esa cultura se define qué es el trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, Claro, cada ministerio, cada municipalidad tiene que definir su propia competencia, aunque haya una base, lógico que es trabajo en equipo, o liderazgo, o llamarle la competencia que vos querás, cada una va a tener su propia definición. No podemos clonarla, no la podemos tomar como dijimos ayer, de servicio civil y clonarla para mi institución. O sea, hay que hacer sí, la sí, así es. investigación, hay que hacer la definición para poder definir para qué tipo de persona vamos a contratar, qué tipo de Claro, líderes vamos a tener en la institución, qué tipo de personal se va a recontratar, porque es importante reconocer ese levantamiento de esas competencias que vos has aportado muchísimo en esa área a nivel nacional e internacionalmente también, ¿verdad? Creo que sí. vos tenés bastante experiencia en este tema y creo que hay que levantar, ¿verdad? Ese diccionario de competencias que es muy, bueno, se viene trabajando sobre 15 años, Carlos, que se empezó a trabajar aquí Y, en el país. mira, pues tal vez un poquito más de años, pero bueno, aquí es importante, Mao, lo siguiente, como bien lo indica, ¿verdad? La competencia tiene que definirse para cada organización, para cada institución. Uh -huh. Aunque el fin o el concepto final del trabajo en equipo sabemos cuál es, o el de liderazgo sabemos cuál es, o el de comunicación sabemos cuál es, tienen que crearse. ¿Y esto por qué? Porque el valor público de cada institución es diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que voy a citar algunas ahí, por ejemplo, el valor público que hoy tiene el PANI es muy diferente al valor público que hoy tiene el Tribunal Supremo de Elecciones o el que tiene hoy, digamos, la Junta de Protección Social o el valor público que tiene una municipalidad como tal. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a ver que la competencia puede ser que se llame la misma, trabajo en equipo, pero la definición tiene que ser muy diferente. El diccionario de comportamientos tiene que ser muy diferente. Entonces no es válido cuando una institución o un profesional de recursos humanos copia y pega, por ejemplo, referenciado de un documento que ha sido utilizado por muchos años, llámese servicio civil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que construir precisamente la definición y tenemos que construir el comportamiento asociado, porque es la única forma en la cual yo puedo hoy hacer un buen proceso de reclutamiento y selección. Yo siempre lo digo, el tema de medir el conocimiento no es un problema para nadie. Es decir, yo ocupo que la persona sepa Excel, pues simplemente le doy una hoja con todas las indicaciones, él abre Excel, hace su cuadro Excel, sus fórmulas, sus funciones, ¿verdad? Lo grafica, etcétera, etcétera, y eso es muy fácil, ¿sí? ¿Verdad? Pero medir los comportamientos exitosos de trabajar en equipo, medir los comportamientos exitosos de ser un buen líder, ahí no es tan sencillo, porque muchas veces vemos que tenemos personas que tienen 40, 30 años de vivir con el mismo comportamiento. Cosas tan elementales como, por ejemplo, la persona llega a la oficina y no saluda. No dice buenos días, llega mal encarado, llega con cara de lunes todos los días, etcétera, Cara de etcétera. lunes. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno pensaría, pero la persona tiene el conocimiento que en el tema de relaciones interpersonales se tiene que llegar a saludar. ¿Y por qué no lo hace? Entonces, al final, el tema de las competencias viene a aportarme a mí para diferentes subsistemas de recursos humanos. Llámese reclutamiento y selección, como lo hemos ahorita hablado, ¿verdad? Entonces, ahí se desprende que yo tengo que hacer un diccionario adicional que se llama diccionario de preguntas. Ese diccionario de preguntas a mí lo que me permite es plantear preguntas muy específicas para que la persona me las responda y sobre esa respuesta yo pueda asociar el comportamiento que está ligado hoy a la competencia que yo estoy necesitando hoy contratar. Pero también ese diccionario de preguntas me pasa al siguiente subsistema, que es el tema de la evaluación del desempeño, Mao. Porque en el decreto, ¿verdad? En el reglamento, ya se indica o se ratifica de que los funcionarios públicos tienen que ser evaluados por competencias o tienen que ser evaluados por el desempeño que tienen. Y ese desempeño son dos variables. La primera variable, que es un 80% que se llaman metas.
y esas metas son metas del primer, segundo, tercer, cuarto y quinto nivel. La gran cantidad, digamos, de la población en una institución son metas del cuarto y quinto nivel. Es decir, son metas de la unidad y metas individuales. ¿Qué me lleva a mí entonces esto a pensar? Bueno, que el jefe o la municipalidad o la institución como tal deben de tener esa claridad de poder definir las metas, porque cada evaluación de desempeño va a ser de forma individual. Eso significa que yo, jefe, tengo que hacer la evaluación para Mauricio, ¿verdad? Y tengo que saber cuáles son mis metas del área y tengo que saber cuáles son las metas individuales que le voy a medir a Mauricio, aunque Mauricio esté en una familia de puestos o sea dentro de un grupo que tenemos 10, 15, 20 personas en la misma posición. Son metas individuales, por un lado. Y por otro lado, yo tengo que también medir el 20% de las competencias. ¿Va qué interesante? Y esto me alegró mucho desde hace más de 2 años que salió la ley que se llama el decreto Lineamiento General de Evaluación de Desempeño en Servidores Públicos, porque entonces ya ahí tenemos 2 condimentos especiales. Uno es que el jefe tiene hoy que evaluar el 15% de esas competencias, pero la persona, el funcionario, tiene que autoevaluarse un 5%. Entonces, ahora sí va a ser muy interesante decirte, Mauricio, ¿cómo usted se ve en temas de trabajo en equipo? Autoevalúese. Mauricio, ¿usted cómo se ve en comunicación asertiva? Porque entonces, si yo soy ese funcionario que llega todos los días a la oficina y no saludo, entonces yo tengo que ver que yo tengo un comportamiento no deseado de la competencia o no desarrollado o nulo, como se le quiera ver, porque yo, debiendo de saludar todos los días, no lo hago, por ejemplo, ¿verdad? O bien, debiendo buscar la satisfacción del contribuyente que llega a pagar los impuestos o la persona que llega a buscar un servicio a la institución como tal, no busco la satisfacción de esa persona como tal. Entonces, por ahí viene el tema interesante en el tema de competencias, que no es solamente un tema de reclutamiento, sino que también ya lo vemos en un tema de desempeño. Y la otra cosa importante, bueno, que la evaluación de desempeño en aquel funcionario ya se ratifica nuevamente con la ley de que con una persona que tiene 2 notas menores a 70 en años consecutivos, puede generársele una causal de despido o la responsabilidad patronal. Y finalmente, el otro proceso, su proceso o sistema que se habla es que una vez que yo evalúo a la persona, que tengo que hacer un plan de desarrollo para él. Porque Eso, que, al fin y al eh, cabo, esto es, digamos, lo importante en el proceso. eso es lo que también me llama la atención, que también es otro subproceso del área de gestión de talento o recursos humanos, lo que no se está dejando al colaborador solo comúnmente con la nota 70, ¿verdad? Que estamos hablando ahorita, sino que tiene que llegar un proceso de desarrollo. Eso es lo que se está buscando también es para poder equiparar, pues realmente a los seres humanos que están participando en esa institución, pues poderlos desarrollar, poderlos a llevar a capacitaciones, a coaching, ¿verdad? Que los pueda ir desarrollando más esas competencias que nos interesa trabajar con ellos. Creo que eso también es un plus que vamos a tener con el gobierno. Ahora que estabas hablando, Carlos, se me vino a la mente 2 palabras que se oyen mucho en el gobierno. Una es sindicatos, ¿verdad? Y otra es convenciones colectivas, que es la convención colectiva es donde el empleado público recibe un montón de beneficios o compensaciones, ¿verdad? En ese caso, eh, a su salario, ahí encontramos bonos por llegar temprano, bonos Ujú. por médicos, ¿verdad? Bonos por ir al dentista. Hay otras instituciones que pagan bonos por mudarse casa, he oído. En las convenciones colectivas están cuánto se les va a aumentar por año. ¿Qué pasa con todo ese montón de compensaciones que hoy existen? ¿Van a desaparecer o cómo viene la liga a trabajar con eso? Bueno, vamos, en este tema en particular, por ejemplo, la ley hoy prohíbe usar las diferentes negociaciones colectivas para generar nuevas obligaciones salariales, por decirlo de alguna forma, o nuevos derechos, así se quisiera ver, ¿verdad? Entonces, lo que ya está, digámoslo así. Si Ya ya lo hoy que lo existe, tenés, ya lo existe. tenés. Ajá. Ya, Sí, sí, ya se respeta, digamos, lo que ya se tiene.
Porque recordemos, ¿verdad? Que si yo lo quitaría, bueno, tiene que ser a partir de una negociación para que eso suceda, como ya hemos venido viendo, ¿verdad? Que hay veces la sala constitucional dice, esto no es permitido y se quita, se elimina. Procedente. Sí, ¿verdad? Entonces se elimina. En algunos casos sí, en otros casos no. Pero, por ejemplo, hoy entra una persona con un salario global, yo no puedo, a partir de una negociación colectiva, dice la ley, hacer algo para que esa persona reciba un incremento salarial a partir de esa negociación. Entonces la ley lo prohíbe. Y eso es algo interesante porque entonces al final lo que va a buscar es llegar a corregir en el futuro esa desigualdad salarial, ¿verdad? Entonces todos ganamos lo mismo, todos entramos con lo mismo. Ahora bien, usted hablaba de sindicatos. ¿Qué dicen los sindicatos? Bueno, los sindicatos lo que dicen o prevén es que va a haber una desbandada de funcionarios en donde nosotros los hemos venido capacitando durante muchos años, nosotros llámese institución, llámese municipalidades, y posiblemente van a buscar cómo salir a una empresa privada. Tenemos algún caso en particular. Por ejemplo, yo soy funcionario nivel 1 de una institución como tal, mi salario, según salario global, va a ser, digamos, 570,000 colones, no más de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese mismo nivel 1 en una empresa privada, o más bien según Ministerio de Trabajo, lo cataloga, si yo como un bachiller universitario, en 640,000 colones, por ejemplo. Entonces, ya ahí vemos una pequeña diferencia. Pero por otro lado, vemos que si yo tuviera un nivel de licenciatura, más o menos va a andar en 720,000 colones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo podría decir, funcionario público, no, si a mí una empresa privada me paga 750,000 colones por mi licenciatura, pues yo tengo la posibilidad hoy de irme, si así fuera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que eso es lo que, digamos, una alerta que hacen los sindicatos. Y ya hemos visto en noticias, ¿verdad? Que se habla de que el Poder Judicial, por ejemplo, se fueron tantos investigadores. Que en el tema policía tenemos un día, eso decía nuestro ministro Torres, decía que en la fuerza pública se van muchos oficiales, ¿verdad? Para la empresa privada, por ejemplo. Claro, entonces no se puede competir salarialmente hablando. Ahorita con todo y pluses que se tenían ahora con salario global, pues va a ser un tema que se les va a traer, ¿verdad? Y hay que ver cómo al final que a ese análisis que hoy está haciendo mi plan en tema de salario global y poder ver qué tan cerca está de esos topes mínimos que el Ministerio de Trabajo, digamos, ya tiene establecido, ¿verdad? Porque también vemos que en la empresa privada, pues el salario mínimo es un salario de referencia, en donde la gran cantidad de organizaciones no se basan con ese salario mínimo, sino que sus salarios son superiores, porque también en la parte privada tenemos un tema de competitividad. Yo no puedo hoy basarme en un salario según Ministerio de Trabajo porque competitivamente no estoy a la altura tal vez de mi competencia. Entonces eso me lleva a tener un salario mayor, que ahí donde se podrían ver beneficiados algunas personas que eventualmente quieran pasarse al sector privado, si así fuera. Pero Carlos, Mao, perdón, es claro, perdón, que si un funcionario público se pasa a una empresa privada, todo eso ya está. Evaluaciones, exactamente. reclutamiento y selección, por ejemplo, y hay todo, por ejemplo, un programa de desarrollo ya diseñado. Entonces, también va a tener un cambio o un choque fuerte, porque también su función va a ser muy similar a la que venía haciendo en una institución de gobierno, pero con un nivel de alcance mayor, por ejemplo. Va a tener que pensar de una forma más acelerada, porque la empresa privada tiene una dinámica mucho más fuerte que la que se tiene a veces en la empresa pública, por ejemplo, ¿verdad? Carlos, con el tiempo nos apremia, ¿verdad? Ya son las, ya tenemos que, es que Carlos va para un curso de su propia, ¿cómo se dice? De su propio gestión, ¿verdad? Sobre, Sí, sí. está ahorita, ya está calentando motores porque tiene que ir a preparar la presentación y todo lo que viene. Por eso vamos a quedarnos aquí. Carlos, muchísimas gracias. Creo que ampliases un poco el tema. El tema da para más, ¿verdad? Desde que lo hablamos, ese tema da para más. Esperamos tenerte otra vez porque a mí me quedan un montón de dudas, Carlos, porque hay subprogramas que ahorita van a montarse en el sector público que se han ido trabajando. No es que estamos diciendo que no se ha hecho nada, se ha avanzado, Sí. pero queda, como dices vos, hay unos vacíos en el mismo reglamento que es interesante ir viendo cómo va evolucionando. Quiero agradecerte de haber aceptado estar aquí en Voz Sin Fronteras.
compartiendo ese conocimiento con todos, ¿verdad? Con la gente de recursos humanos. Para cerrar, ¿qué esperamos ahora de los recursos humanos, Carlos? ¿Qué es lo que viene ahora del sector público de las partes de los gestores, ¿verdad? De talento o recursos humanos. ¿Qué es lo que va a venir y qué podemos ayudarles para poderlos acompañar en ese proceso, Carlos? Claro, no más bien, muchas gracias, Mao. Mira, lo que yo esperaría, ¿qué esperaría yo como consultor de empresas y como, bueno, un compromiso muy fuerte de parte de ellos para que cada uno de esos subsistemas realmente puedan ser evaluados en tiempo y forma? Es decir, vamos a tener que hacer un análisis fuerte a lo interno de cada organización, o van a tener que hacer ellos un análisis fuerte para realmente poder ver cómo está mi proceso de reclutamiento y selección, qué pruebas me hacen falta, qué pruebas tengo, porque vamos a ver, hay una ley 7600 que habla de que en cada institución tiene que haber al menos una persona que hable el lenguaje de señas, por ejemplo. Pero uno dice, ¿y dónde está la persona? No, no la tiene. Entonces es parte de ese replanteamiento. Van a tener que tener ese compromiso de los directores de la institución, de los alcaldes y alcaldesas de cada institución, en poder tener los recursos mínimos económicos para, por ejemplo, tener una plataforma que nos permita a nosotros evaluar el desempeño, una plataforma que nos permita tener el plan de desarrollo como tal. Entonces, todo ese compromiso pues va a salir de recursos humanos porque son ellos los principales ahorita responsables de que eso suceda. No es el alcalde, no es la alcaldesa, no es el director de recursos humanos que tiene hoy que salir y decir con una banderita de batalla, necesitamos estos recursos, quiera o no quiera. Entonces aquí tenemos de todo, tenemos municipalidades muy pequeñas, tenemos municipalidades muy grandes, tenemos instituciones pequeñas y tenemos instituciones muy grandes. Pero al fin y al cabo tiene que ser un tema normativo porque aunque yo no tenga claro cuáles son los puestos exclusivos o excluyentes, al fin y al cabo la ley aplica para todos y todos tienen que cumplirlo. Ya la sala constitucional así lo hace saber y dice, miren, tenga usted o no tenga una posición exclusiva o excluyente, pues al final tienen que cumplir la ley. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que el funcionario que no haga cumplir lo que hoy está en la ley, pues sencillamente se expondrá, digamos, a algún tipo de sanción si así fuera, o el alcalde o el director como tal. ¿Verdad? Entonces, yo lo que esperaría es un compromiso fuerte en que ahorita hay un tema transitorio donde estamos esperando una serie de documentos que tienen que emitirse por parte del Servicio Civil, por parte de mi plan, pero sí es claro que el tiempo no les va a alcanzar. Entonces, como el tiempo no les va a alcanzar, lo que significa es que nosotros o recursos humanos debe comenzar a hacer algo ya, ¿verdad? Manuales, políticas, procedimientos, gestión por competencias, planes de desarrollo, cómo busco yo entonces el tema del sistema para poderme garantizar, porque la ley habla de un sistema, no habla de una hoja de Excel para poder evaluar, por ejemplo. Entonces nosotros desde la empresa, ¿verdad? Hemos desarrollado todo un sistema que cumple, digámoslo así, al 100% lo que la ley pide y hasta más, porque tenemos valores agregados que al final el cliente va a comenzar a recibir, si así fuera. Pero es un gusto, Mau, conversar contigo y ojalá que podamos seguirlo haciendo, porque sí, hay temas muy particulares que van a irse generando y sobre eso poder irlos aclarando en tiempo y forma. Ok, gente de recursos humanos que nos están escuchando y viendo por nuestra plataforma Voz Sin Fronteras, pues como dijo Carlos, levantemos la mano, hablemos con sinceridad, busquemos esos presupuestos para que todo nuestro proceso se pueda realizar. Carlos tiene una empresa que los puede acompañar, aunque suena mucho, Carlos tiene la solución. Carlos ha trabajado bastante en instituciones públicas, entiende la cultura, que es lo más importante, contratar a alguien que entienda la cultura de las instituciones públicas. Aquí ese caballero tiene la experiencia basta para poderlos acompañar y principalmente lo que tenemos que hacer es pues echar andar esa famosa ley, que lo que se busca es un beneficio para el país, o sea, no se busca beneficiar simplemente a un sector ni a otro. Y también la gente en el sector público, eh, la gente tiende a criticarlos, entonces ahora viene con esa gestión de desempeño, pues a valorar realmente quién iba a zarandear quién es bueno y quién es no tan bueno en el área, en su trabajo. Y creo que también para el sector privado se nos viene también un impacto, ya que vamos a tener más disponibilidad
de gente, de recursos humanos, y tenemos que filtrar también la gente que vaya a contratar nuestras empresas. Entonces, vamos a ir cerrando aquí, porque, repito, Carlos se tiene que ir para una capacitación de ahorita. Entonces, mil gracias, Carlos, y quiero también agradecer a Benjamín, que está ahí atrás de la plataforma, apoyándonos siempre. Y muchas gracias por esa atención de venir a nuestro programa y escuchar algo, actualizarnos sobre el tema de recursos humanos y tener la gestión de nuestros talentos en nuestras empresas bien bonita. Muchísimas gracias, Carlos, y nos estamos viendo. Con mucho gusto, un placer y estamos para servirles a todos y a todas. Ok, bueno, hasta luego y buenos días. Chao.